el nahual cambiapieles que está prisionero en México. Hola Pepe, te quiero compartir mi historia. Es algo que viví hace mucho tiempo. Cumplía una sentencia de 15 años en una penitenciaría al norte de México. La razón por la que estaba ahí no es importante, o bueno, es algo que me ha perseguido toda la vida, y cuando cometí ese crimen era un joven muy inmaduro. Durante mi estadía en la prisión sucedieron innumerables cosas que nadie podría explicar, y muchas más de las que nadie quería saber, ya que como preso no tienes voz ni voto ante la sociedad. Todo comenzó con una leyenda en la prisión. Supuestamente, años antes de que yo llegara a ese lugar, algo terrible e inexplicable había sucedido. Cada mañana nos despertaban y se esperaba que estuviéramos cerca del frente de nuestras celdas, mientras los guardias confirmaban visualmente que estábamos presentes y contabilizados. A esto le llamamos el famoso pase de lista. Aproximadamente un año antes de que me enviaran ahí, ocurrió algo atroz e inexplicable durante una de estas rutinas. Se decía que una mañana, cuando comenzaron con el pase de lista, todos estaban parados afuera de su celda, pero uno de los hombres, que tenía una celda para él solo, se veía muy mal, como si estuviera muy enfermo. Esto llamó la atención de los guardias y le preguntó que si se encontraba bien, pero al ver que no respondía, uno de los guardias llamó a otro para que lo ayudara a revisarlo, pero descubrieron que no era el prisionero que esperaban, sino un hombre totalmente diferente. Para sorpresa de todos, se dieron cuenta que este hombre llevaba la piel del otro sobre él, como si fuera una máscara mal hecha, ya que la llevaba de una forma muy floja, como un disfraz, y parecía un verdadero monstruo. Pero lo más aterrador fue que el hombre que llevaba la piel no era el preso. Nadie tenía idea de cómo había llegado a la prisión, y mucho menos a esa celda. Además, ni siquiera encontraron el cuerpo del hombre cuya piel llevaba puesta. Es algo espeluznante, lo sé. Realmente yo siempre pensé que era algo como un cuento que le contaban a los nuevos, a manera de novatada, o algo así para asustarte, aparte de todo lo demás que te hacen. Y entiendo también que eso no es lo que normalmente se entiende por un nahual, pero así es como lo llamaban en la prisión. Algo que tampoco ayudó a resolver las dudas que se tenían sobre este hombre que habían encontrado en la celda es que nunca habló sobre su identidad o sobre qué había hecho con el otro tipo. Pero esto fue lo que desató las supersticiones sobre los nahuales cambiapieles en el patio de la prisión. Me contaron que aproximadamente un mes después de que esto sucedió, enviaron al hombre a otro lugar y casi todos se sintieron aliviados. Me enteré de esta historia el segundo día de mi estancia. Fue una gran historia para escuchar y compartir entre nosotros, pero ahora vamos a lo realmente aterrador, pues sí era realmente un nahual, por todo lo que hizo en su estancia en este lugar. Un viejo recluso de nombre Juan, que venía de Veracruz y tenía cadena perpetua, nos contaba acerca de los verdaderos cambiapieles, ya que al parecer gran parte de su vida la vivió en Catemaco, y se decía que era un gran chamán, pero por azares del destino terminó en la prisión. Parecía que él entendía muy bien de estos temas y se la pasaba hablando de estas criaturas y que debíamos de tener cuidado con ellos. Ahora, según este viejo chamán, los nahuales cambiapieles en el momento del cambio son difíciles de identificar, pues básicamente se disfrazan de la persona a la que le roban la piel, pero es muy peligroso estar cerca de uno de estos seres, pues para que no los descubras, inmediatamente buscan deshacerse de ti y guardan tu piel para también hacerse pasar por ti. Sin embargo, si sobrevives a su presencia durante más de un minuto o dos, casi todos pueden notar que sus movimientos son extraños, como cuando fue el pase de lista en prisión y los guardias se dieron cuenta de su presencia. Incluso pueden imitar la voz de la persona a la que le roban la piel, pero al inicio no pueden replicarla con precisión. Sus movimientos son abruptos y antinaturales, pero al parecer se vuelven mejores con la experiencia. El chamán afirmaba estar seguro de que había una infestación de cambiapieles entre nosotros, ahí mismo dentro de la prisión, pero había uno que era su líder, y este nos acechaba. En un momento lo llamó el gran maestro cambiapieles. Pensaba que este cambiapieles había dominado también las formas humanas, que ni siquiera podíamos saber si era nuestro compañero de celda durante 1 o 2 días,
Tenía que ser muy bueno, decía. Seguramente aprovecharía cualquier oportunidad para matar, ya que se alimentaban de la carne humana. Incluso ese nahual cambiapieles era el que había traído a los demás, por lo que comenzó a pasar después. Muchos reclusos encontraron humor en esto, pero otros estaban realmente nerviosos al respecto. De vez en cuando, en la prisión la gente se rompía. A veces encontrabas a tu compañero de celda desvivido frente a tu litera, colgando del cuello, o a veces simplemente no podían soportarlo más. Pero en nuestro patio, la gente tendía a romperse de una manera muy peculiar. No era un estallido en la cena, o un silencioso en la noche. Los chicos simplemente dejaban de hablar, se encorvaban y quedaban en silencio. Cualquier amistad que tuvieran desaparecía en su mayoría. Se volvían solitarios en el tiempo de recreo, ocultando su cabello colgante detrás de su rostro. A nadie le gustaba hablar de esto. Si lo hacías, te ocurría también a ti. Yo sentía lo mismo. No sabía si se trataba de un cambiapieles o simplemente gente volviéndose loca, pero todos estaban tomando las actitudes que tenían los cambiapieles cuando portaban un nuevo cuerpo, o al menos eso es lo que decía el chamán. Yo quería fingir que no pasaba nada, no quería descubrirlo, y no era un estúpido, pero cada vez que alguien se rompía de esa manera, no pasaban más de un par de semanas antes de que fueran enviados o trasladados a Dios sabe dónde, sin que nadie nunca más supiera de ellos. Luego estaban los eventos nocturnos, breves pero penetrantes ráfagas de balas. Resonaban a través de mi bloque todas las noches a horas regulares, pero después se escuchaba como una mezcla entre chillidos de un cerdo muriendo y las uñas rascando una pizarra. Era otra de las cosas de las que a nadie le gustaba hablar. Aún más aterrorizantes eran las sombras y los pasos. El bloque estaba apenas iluminado por unas pocas luces que colgaban del techo, afuera de las celdas. En más de una ocasión vi sombras revoloteando a través de las paredes de mi celda, cuando definitivamente no había guardia cerca. Una vez, cerca del final de mi condena, me desperté, miré la pared trasera y vi la silueta perfecta de una persona parada ahí, pero cuando miré más de cerca, mi compañero de celda estaba durmiendo y no había nadie más afuera. Luego estaban los pasos. Todo el mundo odiaba esos malditos pasos. Eran la parte más aterradora de todo esto. Por las noches, a veces menos frecuentemente que las sombras, escuchábamos rápidos y aterradores pasos. Parecían pies mojados golpeando el suelo de cemento. Lo que fuera que causara esos sonidos iba de un extremo al otro extremo del bloque, corriendo a una velocidad inhumana. Si estabas despierto cuando comenzaban, escuchabas los pasos a un lado de tu celda y girabas la cabeza para verlos, pero sonaban como si hubieran pasado por 3 celdas. Todo el mundo odiaba los pasos. Yo también. Pensé que eran lo peor. Ya no soportaba más estar ahí, pero gracias a Dios fui liberado de ese lugar hace algunos años y puedo contar esta historia, ya que muchos de los que la viven no tenían la fortuna de salir o nadie les creía. Por mi parte, estoy seguro de que casi era mi turno, ya que aproximadamente una semana antes de ser liberado, mi compañero de celda y buen amigo mío se rompió, de la misma manera que los demás. No pude dormir durante toda una semana. Bueno, sí dormía por supuesto, pero nunca más de unos pocos minutos a la vez. Nunca le di la espalda al tipo, pero ¿sabes qué fue lo más aterrador? 2 noches antes de mi liberación me desperté y lo vi de alguna manera contorsionando su cuerpo a través de los barrotes de nuestra celda. Yo solo traté de hundirme en mis cobijas, como para que no se diera cuenta de mi presencia, pero estaba preparado para defenderme, mientras por un pequeño orificio veía cómo se contorsionaba de maneras inhumanas. Total, así estuvo toda la madrugada y hasta que amaneció. En cuanto abrieron las puertas, yo salí rápidamente de ahí. El día de mi liberación no le dije ni una palabra, simplemente vi cómo se salía de la celda sin dirigirme la palabra. Algo extraño, pues habíamos entablado una gran amistad en nuestra estancia en ese lugar. Parecía estar bien con eso, y yo también. Había superado 15 años de peleas en la prisión, enfrentamientos entre pandillas y, según creo, secuestros de cambiapieles. Salí por las puertas delanteras
Por fin era un hombre libre. Mientras caminaba a lo largo de la valla del patio de recreo, vi a mi compañero de celda, de pie, solo como lo había estado durante esos últimos días. Sacudí la cabeza, ni siquiera estaba seguro de si era él realmente. Eché un último vistazo al patio, esta vez desde el otro lado de la cerca. Desearía no haberlo hecho. Ahí solo, al otro lado del patio, estaba el chamán encorvado, mirando a los otros reclusos y retorciéndose como un maníaco, de una manera muy extraña. Ahí me di cuenta que durante todo ese tiempo, el nahual cambiapieles había sido él. Nunca regresé a ese lugar y jamás supe en qué terminó todo.